El ciclo del agua, también conocido como el ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. El agua se encuentra distribuida en lo que son los mares, ríos o lagos en estado líquido, en los glaciares de los polos y las montañas en estado sólido y en las nubes en estado gaseoso. El agua existe sobre la Tierra y en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La mayor cantidad disponible se encuentra en estado líquido, pero esto es en los grandes océanos y no como agua dulce. Las etapas que contempla el ciclo hidrológico del agua son cinco, que es evaporación, condensación, precipitación, escorrentía y transporte. Sustancias químicas que afectan el ciclo hidrológico. La contaminación de los ríos como los desechos locales e industriales, los aceites arrojados por industrias y talleres mecánicos como por ejemplo llegan hasta los cursos de agua y quedan formando una fina capa de grasa que no es detectable a simple vista. Se llega a detectar con estudios y muestras químicas. El agua, como ya sabemos, tiene poca capacidad de oxigenación y todo esto hace que las precipitaciones sean menos frecuentes porque se interfiere la evaporación. Por eso ya no se dan esas lluvias que antes eran normales hace 10, 15 años. Debemos tener pendiente que la contaminación y abuso del consumo de agua no solo afecta a la cantidad disponible de líquido para el consumo humano, sino que también produce un impacto muy negativo en la cadena alimenticia y en la nutrición de los seres vivos, puesto que corrompen los procesos reproductivos y disminuyen la calidad de las especies que sirven en un sustento a nuestra alimentación. Rutas de movilidad e interacción del ciclo del agua. El ciclo del agua cuenta con 6 rutas y la primera es la evaporación. Esto significa que el agua líquida de los océanos y otros cuerpos de agua se evapora y pasa a estado líquido a gaseoso gracias a la acción de la luz solar y el calentamiento diario de la Tierra. De ahí continuamos con la condensación, donde el agua en la atmósfera se desplaza a enormes cantidades al esparcirse por los vientos en distintas direcciones. Cuando el vapor del agua llega a altitudes mayores, la temperatura más baja le permite condensarse, es decir, recuperar su forma líquida y formar gotas de agua que acumulan en las nubes cada vez que éstas sean más oscuras y más pesadas, nos lleva a la precipitación, que es donde las nubes ya lo suficientemente grandes y conformadas por las gotas, rompen el estado de equilibrio y se producen las lluvias. De ahí continuamos con la infiltración, donde el agua que alcanza el suelo terrestre penetra en ella y se transforma en agua subterránea. La cantidad de agua que se filtra por la superficie depende de distintos factores como la permeabilidad del suelo y nos lleva directamente a la escorrentía, donde el agua líquida que se moviliza cuenta abajo por la superficie del terreno a través de diversos métodos. La escorrentía también es capaz de generar erosiones y transportar sedimentos. Y nos lleva a la última ruta, que es la solidificación. Consiste en el paisaje del agua desde el estado líquido a sólido y ocurre cuando la temperatura es menor a 0 grados centígrados. El proceso de solidificación puede darse en las nubes, dando lugar a la formación de nieve o granizo. Los contaminantes del agua en la hidrosfera son introducidos en los depósitos acuosos por diversas vías, directamente por vertidos a ríos, lagos o mares o relacionados con la actividad del hombre en las zonas limítrofes, bien desde la atmósfera por medio de precipitaciones o por la acción de los vientos, por infiltraciones desde los suelos contaminados por la actividad agrícola e industrial hasta las aguas subterráneas. Cuando un material es introducido en una masa de agua, se ve sometido a una serie de procesos que implican su traslado desde un punto a otro cuerpo de agua, o bien su mezcla y dispersión en el seno del cuerpo de agua. Así, por ejemplo, si el agua está dotada de movimiento, bien horizontal o vertical, se somete a dicho material a un transporte que lo desplazará por diferentes puntos de un cuerpo acuoso. En este sentido, podemos distinguir tres clases básicas de transporte: la aversión, que es el transporte inducido por una corriente de agua; la convección, que es el transporte vertical inducido
por una inestabilidad hidrostática, y el corte, que es el transporte inducido por variaciones espaciales de velocidad del agua, como sucede con los cambios de velocidad en la profundidad de los estuarios. El proceso de dispersión consiste en la propagación de partículas o contaminantes por efecto combinado del proceso de corte y difusión. Por lo último, el proceso de mezcla consiste en cualquiera que pueda producir la unión de un volumen de fluido con otro o la disolución por otro. Si nos ceñimos exclusivamente al transporte por aversión, el más importante por la naturaleza del ciclo del agua y de los procesos a él asociados, con la circulación entre los diferentes depósitos de la hidrosfera, el agua puede ejercer este transporte por tres vías distintas: el arrastre, la suspensión y la disolución. El proceso de arrastre consiste en el transporte irregular de partículas desplazándose por el fondo del cauce, o a los saltos más o menos discontinuos en función de las irregularidades del fondo y de posibles turbulencias generadas. El proceso de transporte en suspensión consiste de su desplazamiento de las partículas que flotan durante largos periodos en el agua mientras no cambie algún factor que las haga depositarlas en el fondo. Y por último, el proceso de transporte en disolución, que consiste en la incorporación de sustancias en el seno del agua a niveles atómicos o moleculares, de forma que la sustancia no se deposita sino cambia las condiciones físico-químicas en el medio, como puede ser el pH.